Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión síncrona de esta semana. Se está grabando de otra manera diferente porque hubo un problema en la plataforma de Google Meet, pero bueno, esperemos que sí se esté grabando. Cualquier cosa, si me pueden ustedes ir subiendo lo que viene siendo su nombre, su matrícula y su aula a la que pertenecen, pues se los voy a agradecer, ¿verdad? Para tener un control de su asistencia, pero es un mero requisito. Si ustedes lo quieren hacer bien, si no, no pasa absolutamente nada. Es más que nada para un control mío. Bueno, voy a poner entonces lo que viene siendo la presentación y quiero que ustedes me digan si ustedes lo logran ver. Sí, profe, sí se ve. Bueno, pues sí, comenzamos entonces a la segunda sesión. Muy amable, muchas gracias. Y vamos a ver lo que es el capítulo 1, que son de los procedimientos de conciliación prejudicial, que viene siendo antes de entrar a un juicio, ¿verdad? Del capítulo 2 de los conciliadores, capítulo 1 de los principales procesales. Y comenzamos. Ok, entonces ahorita vamos a ver lo que viene siendo el artículo 684A. Y dice, las disposiciones de este título rigen la tramitación de las instancias conciliatorias. Permítanme. Las disposiciones de este título rigen la tramitación de las instancias conciliatorias previo a la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta ley. Ok, bueno, mire, todo procedimiento previo se va a manejar, obviamente, lo que quiere decir es que todo procedimiento previo se va a manejar a través de un proceso, obviamente, conciliatorio, ¿verdad? Y existen excepciones que se van a ver, pues, obviamente, más adelante. Artículo 684b dice, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley. Bueno, aquí está claro, ¿verdad? Nos vamos a lo que viene siendo el artículo C. Aquí dice artículo 684D. Nos vamos a ir al C. Y después regresamos a la página 6. Dice, artículo 684C, dice, la solicitud de conciliación debe contener los siguientes datos. Maite, dime, adelante. Maestra, perdón, disculpe, ¿no va a grabar la sesión? Sí, se está grabando. Ah, es que como no me aparece el botoncito, pensé que no, es que no hay se un estaba problema. grabando. Estoy grabando de otra manera. Ok. Muchísimas gracias. Hay un problema. Pues aquí dice que yo ya estoy empezando la grabación. Ok. Muchísimas gracias. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Se está grabando de otra manera. Me pasaron, no sé si pueden ver esta forma que me pasaron para grabar. Ustedes los jóvenes que a lo mejor les saben un poquito más. Voy a dejar de presentar eso y voy a poner esta pestaña. Esta. ¿Sí la logran ver? Sí, profesora. Bueno, Sí, pues sí se ve. como ya no hay manera de grabarlo, el sábado no se pudo grabar, varios compañeros tuvieron problemas para grabar, vieron otra forma de grabar la sesión. Obviamente, esta se tiene que pedir un permiso. Y estoy aquí, miren, haz de cuenta que yo ya le puse recording, puse todos los pasos para grabar la sesión. Y bueno, espero que se esté grabando. Eso es todo lo que espero.
¿verdad? Entonces, por eso no tengan cuidado. Sí, creo que se está grabando. Lleva 5 minutos con 10 segundos, ¿ok? Bueno, voy a dejar de presentar eso y voy a seguir con nuestros artículos, ¿sí? Sí, gracias. Me quedó la duda, discúlpame, y como estoy muy nerviosa precisamente porque es una forma de grabar diferente, luego hay que pedir un permiso para esto, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, artículo 684C, y dice, la solicitud de conciliación debe contener los siguientes datos. Nombre, número 1 es nombre, CUR, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar del residente dentro del centro de conciliación al que acuda. 2, nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial, en este caso sería el patrón. 3, domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Y 4, objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde preste sus servicios. Aquí en el inciso 4 también es algo muy importante. Una de las cosas que piden como identificación es si es extranjero, obviamente va a pedirle el M3, ¿verdad? Y en el inciso 4 dice, el objeto de la conciliación llegarán obviamente a un acuerdo de las reclamaciones que hace obviamente el trabajador hacia el patrón, ¿verdad? Y nos vamos a lo que viene siendo el inciso D, que lo puse un poquito antes. Dice, artículo 684D. El procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo, al que se refiere el presente artículo o título no deberá exceder de 45 días naturales. La autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. Es un principio obviamente legal de que pues obviamente la justicia debe ser pronta y expedita, especialmente porque se trata de procedimientos donde de alguna forma se está ventilando la cuestión del salario y por ende o por esa situación va en detrimento del bolsillo del trabajador, ¿verdad? Y su familia, y ya que pues obviamente él es el sustento o cabeza de familia. Por eso es este plazo que se toma para que sea lo más breve posible y no se alargue el procedimiento. Artículo 684E. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes. 1. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el Centro de Conciliación local que corresponda. Aquí, pues, esto está muy entendible. 2. Los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados por escrito debidamente firmado. Obviamente, para su conocimiento, existe un portal donde se debe dar a conocer las notificaciones y los acuerdos. Por eso es que aquí dice que los centros de conciliación podrán recibir esas solicitudes. Permítame. Podrán recibir esas solicitudes, ¿verdad? Pueden mandarla de manera personal o más bien, existe un portal donde se dan a conocer las notificaciones y los acuerdos en los que hayan llegado cada una de las partes, obviamente. 3. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Obviamente, si ocupan ayuda, pues ahí se les va a brindar esa asesoría. Si ellos ya traen redactado, porque vinieron, ya traen un abogado laboral o laborista y ya llevan los procedimientos, pues no pasa absolutamente nada.
4. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. Dice, al momento en que se reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse entre los 15 días siguientes. 5. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliatoria le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado. Estamos en la 5. Fíjese bien, aquí obviamente se le va a dar un citatorio en la opción 4. No copié todo el párrafo, nada más pongo siempre lo más relevante, pero algo muy importante, ¿qué es un citatorio? Es una transcripción que admite el procedimiento instaurado en contra de un patrón. Y el objeto es que tenga conocimiento, obviamente, a fin de que pueda comparecerse por sus propios derechos o en representación de un apoderado legal. ¿Verdad? En el 5 dice, al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado. Y así, obviamente, pues va a poder entrar, como quien dice, al portal, ¿verdad? Para poder ver cómo va ese procedimiento. Obviamente, como les había comentado, esto es lo que deben de tener en cuenta los abogados o representantes legales del patrón para que cheque sus notificaciones dentro del portal y así donde se verifique el estado del proceso, ¿verdad? Ellos van a ir checando cómo va el procedimiento. 6. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato fecha y hora de la audiencia de conciliación. Bueno, aquí es cuando el trabajador y el patrón, pues obviamente comparecen de forma conjunta, ¿verdad? Entonces la autoridad va a procurar llevar a cabo una audiencia de forma inmediata y pues obviamente que no pierdan tanto, que sea ágil, ¿verdad? Y obviamente este no tendrá un plazo mayor de 5 días para que no se alargue. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay un acuerdo entre ellos, entre el trabajador y el patrón. 7. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Aquí significa que el abogado que comparezca en nombre del patrón va a tomar la decisión de poder llevar o no, va a tomar la decisión de llegar o no a un acuerdo con el patrón, con el trabajador, ¿verdad? Dentro, obviamente, de esta junta, ¿verdad?, de conciliación y arbitraje, y por lo tanto se obliga en esos términos. 8. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. Bueno, aquí sí está entendible, ¿verdad? Es una identificación, obviamente, oficial. 9. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificado, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia. Esto viene siendo lo del portal electrónico, ¿verdad? Para llegar a una conciliación, para que lleguen a una conciliación, deben de estar de acuerdo, pues obviamente ambas partes, ¿verdad? 10. Si la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliatoria emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. 1. Si no va alguna de las partes, se deja obviamente una constancia, ¿verdad? Y se deja a salvo los derechos, obviamente, del trabajador.
No sé qué artículo es, seguimos con el 11, dice, en el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona moral, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. Es igual al anterior, ¿verdad? Solo que aquí no se puede llevar a cabo la notificación y se dejan a salvo, obviamente, como se dice, pues los derechos del trabajador, ¿verdad? 12. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se atribuyen tales actos. Bueno, está claro aquí. Artículo, número 13, fracción 13 dice, una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificaciones. Bueno, si las dos partes se pusieron o llegaron a un acuerdo en los términos de arbitraje, se emitirá un convenio por medio de la autoridad y obviamente ambas partes lo tienen que firmar ante la autoridad. Este convenio pues obviamente tendrá el carácter de cosa juzgada equivalente a un laudo o sentencia y por lo tanto tiene carácter de pues obviamente de obligatorio en cuanto a su cumplimiento, ¿verdad? Un ejemplo, si se llega a un acuerdo en donde se le reinstalará al trabajador o se le dará una liquidación. En cierto plazo se le deberá dar cumplimiento, es decir, si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, pero en qué plazo le tienes que resolver, ¿verdad? Fracción 15, al celebrar el convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes. Asimismo, se le entregarán copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Bueno, aquí obviamente lo que vimos en este capítulo es obviamente es cuando las partes, tanto el trabajador como el patrón, llegaron a un acuerdo conciliatorio, ya sea para reinstalarlo al trabajo o para darle su liquidación. Es decir, no tuvieron que ir a un juicio, no tuvieron que ir no tuvieron que hacer obviamente recurrir a los tribunales, ¿verdad? Esto es lo que viene siendo el capítulo primero. Ahora vamos a lo que son el capítulo 2 de los conciliadores. Obviamente las características que deben de tener las personas que obviamente nos van a representar o los que nos van a ayudar, ¿verdad? Y vamos a ver, el artículo 684F dice, el conciliador tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. ¿Alguien que lo quiera leer? La primera fracción. Bueno, lo leo yo. Fracción 1. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación. Si quiere, yo lo leo. Adelante. ¿Quién habló? Emitir el citatorio a la audiencia de Eric, conciliación. Gracias, Eric Cuevas. Sí. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 2. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base en los elementos que se le aporten. Muy bien, ahí alto. La primera y la segunda está muy claro, ¿verdad? Se va a emitir un citatorio para ambas partes, o en este caso, para cualquiera de ambas partes, ya sea o el patrón, que es el que quiere citar al trabajador porque quiere que ya lo quiere liquidar, o en todo caso el trabajador que realmente lo que quiere es su liquidación, ¿verdad?
y la fracción 2. ¿Me puedes leer la 3? Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Alto. Aquí se le va a explicar obviamente al trabajador sus derechos y al 4. patrón generalmente sus obligaciones conforme a la ley. Se les tiene que, eso sí tiene que ser muy, muy claro. A ambas partes se les explica esta situación. Sí, la 4. Exhortar a las Exhortar a las partes. que presenten fórmulas de arreglo. Muy bien, alto. Aquí un paréntesis. Obviamente que ofrezcan propuestas acordes a las obligaciones y derechos que tiene cada una de las partes, tanto para el trabajador como para el patrón, ¿verdad? Porque el trabajador a lo mejor no puede pedir, no sé, 80,000 pesos o 100,000 si nada más trabajó 3 meses. Tiene que ser algo obviamente acorde a lo trabajado, ¿verdad? ¿Quién quiere leer las 5? Yo, maestra. Adelante. Buenas noches. Gracias, Eric. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo sin que ello implique la imposición de acuerdos. Aquí alto, un paréntesis. Esto es porque obviamente es una instancia conciliatoria, ¿verdad? No es un juicio. Por eso solamente son acuerdos, ¿verdad? Sí, adelante. 6. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. Eso está claro. 7. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencia de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. También eso está muy claro, ¿verdad? Hay que ser muy, muy claro sobre eso, ¿verdad? 8. El 8 dice expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes y las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible. Exacto. Muy bien, ese sí está muy claro. Poner los puntos en los que sí estuvieron de acuerdo o los puntos en donde no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la fracción 9. Maestra, Gracias. dice fracción 9, cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Obviamente aquí lo que se quiere es procurar, obviamente, el bienestar social del trabajador, ¿verdad? Muy bien. 10. Vigilar, dice número 10, vigilar que los procesos de conciliación en que intervengan no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público. Un paréntesis aquí, dice, si están tratando de que se ofrezca alguna garantía y estas no pertenezcan al patrón o al centro del trabajo, ¿verdad? Ok. Es decir, que no se afecte derechos de terceros. Es decir, que si tú vas a dar por garantía algo, obviamente que sea del patrón o del centro del trabajo, o que no sea de alguien que un tercero afectado, ¿verdad? Ok. 11, dice, las demás que establezca la presente ley y demás normatividad aplicable. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Bueno, artículo 684G. Dice, para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos. Ok. 1, inciso 1, gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2, tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en el área de derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que correspondan. 3,
Constar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. 4. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. 5. Tener conocimientos sobre derechos humanos y perspectivas de género. 6. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. 7. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Vamos a ver si hay otro inciso. No. Eso está muy claro. Realmente son requisitos que piden para poder desempeñar, obviamente, el cargo de conciliador, ¿verdad? ¿Hasta alguna duda hasta aquí? No, maestra. Perfecto. Ahora, el artículo 684H dice, los conciliadores en el desempeño de sus atribuciones tendrán las siguientes obligaciones especiales. Esas son obligaciones. Y el inciso 1 dice, salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador. 2, observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. 3, tratar con la debida equidad y de respeto a los interesados, procurando que todos los conciliadores, todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos satisfactorios para los mismos respetando los derechos de ambas partes, obviamente. 4, cumplir los programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación. 5, abstenerse de fungir como testigo, representante jurídico o abogado de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio. Es decir, si no llega a un acuerdo conciliatorio, obviamente ese trabajador y ese patrón se van a un juicio, pero ellos no pueden ser parte y juez dentro de ese juicio, ¿verdad? 6, ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes, es decir, pues darle agilidad, que es lo que realmente se requiere, ¿verdad? 7, procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente. Vamos a ver si hay otro inciso. No, hasta ahí llega. Muy bien. Ahora vamos con el artículo 684.1. Y dice, 1. Los instrumentos con las que las partes acrediten la personalidad e identidad con que comparezcan en la audiencia para efecto de conservar una copia en el expediente respectivo. Esto es como si fuera un notario, ¿verdad? Pero solo es el tema del acta o el certificado de documento. Él tiene, obviamente, el deber de llevar a cabo copia, pedir obviamente original para que se quede una copia en el expediente, ¿verdad? 2, todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación y en su caso los convenios a los que lleguen las partes. O sea, todo tiene que estar registrado cabalmente. 3, las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. Ok. Vamos con lo que viene siendo el artículo 684J. Dice, los conciliadores y el personal de las autoridades conciliadoras no podrán ser llamados a comparecer como testigos en los procedimientos ante los tribunales. Dice, los conciliadores del personal, los conciliadores y el personal de autoridades conciliadoras no podrán ser llamados a comparecer como testigos. Obviamente, como les comenté en el artículo anterior, solo no pueden ser, obviamente, actores ni demandados. O sea, haz de cuenta que ellos no pueden ser, estar involucrados en ser juez y parte, por así decirlo, ¿verdad? Ok. Vamos a lo que viene siendo el capítulo 1 de principios procesales. ¿Alguien levantó? Sí, Rosy, adelante. Tengo una duda, maestra. Sí, Pero dime. puede ser
abogados, o sea, representar al trabajador o no. Sí, obviamente los que están dentro de los que están, el secretario juez dentro de dentro de los centros de conciliación, ellos no pueden ser testigos. Si no llegan a un acuerdo conciliatorio y se van a juicio, ellos no pueden ser testigos de cómo el patrón los maltrató o algo. Ellos no pueden decir absolutamente nada de lo que pasó dentro de la etapa de conciliación. Por eso no los pueden mandar a llamar. Pero obviamente al trabajador se le da un representante. Si no tiene un abogado laborista, obviamente se le pone un representante, y ese representante, si en la etapa de conciliación no... ese abogado, si en la etapa de conciliación no llega a un acuerdo, obviamente ese mismo abogado lo puede asesorar ya obviamente ya lo que viene siendo en la etapa cuando ya se van obviamente a un juicio laboral, ¿verdad? Se van a los tribunales. Ahí sí, el abogado pues obviamente va a llevar a todos los testigos que considere pertinentes, que puedan obviamente, pues obviamente a favor del trabajador, ¿verdad? Ok, gracias, maestra. Sí, nena. Licenciado, buenas noches. ¿Algún comentario que quiera usted hacer, perdón? Hola, buenas noches. Bueno, esta etapa de conciliación de la que están ahorita ustedes viendo es en donde se va a procurar evitar la mayor carga procesal, es decir, tratar de llegar a la menos cantidad de juicios. Esta primera etapa prejudicial no es un juicio, aunque tiene cierta formalidad, no se considera un juicio. O sea, aquí lo único que se trata es de llegar a un acuerdo entre ambas partes, y ese acuerdo se logra si los dos se ponen de alguna forma en conformidad con las pretensiones que uno solicita y las que puedan ser pagadas por la contraparte. Entonces, lo que hacen los árbitros o en este caso el personal para poder llevar a cabo esa conciliación es convencer que las cantidades, que los términos, que las condiciones sean los más ajustados a la realidad. Y si se ponen de acuerdo, se levanta un acta y con eso ya se termina el proceso. O sea, ya no tendrían por qué ir a la siguiente instancia. De no llegar a nada, le dejan la libertad al trabajador y al patrón para ejercer sus derechos de manera posterior. Perfecto. Y recuerden, esta etapa no puede exceder de 45 días, ¿verdad? Me está comentando Gabino que se me corta. ¿Se me sigue cortando? ¿Alguien que me comente eso? No, maestra, no se está cortando. No, maestra. A lo mejor es mi voz, saben que estoy muy mormada, pero estoy tratando de hablar nomás pausado. Pero No, quiero maestra, poner... Hace ratito ahorita ya quedó, ya. Perfecto, Sí, Gabino. ya. Muchas gracias. Ok. Licenciado, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a lo que son principios procesales. Y en este capítulo, obviamente, vamos a ver lo que viene siendo ya, pues, la etapa en donde obviamente ya se van a los tribunales, ¿verdad? En donde a lo mejor ya no hubo conciliación. Y entonces vamos a una segunda instancia, que en este caso es, pues, obviamente los tribunales. ¿Para qué? Pues para que obviamente ambas partes logren su cometido. Ya sea que en este caso, obviamente, el trabajador es el que pide, obviamente, que pues que se le indemnice, a lo mejor con otra cantidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces comenzamos. Artículo 685 dice: el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Obviamente aquí todo tiene que ver a que se lleve un proceso rápido, ¿verdad? Y no oneroso. No significa que sea gratuito, porque obviamente lleva costos y costas, ¿verdad? Como las copias, las fojas que les llaman, etcétera, etcétera.
Dice, los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez deberá atender el principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solicitud del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Bueno, aquí está, eso está, pues está claro. Ok, nos vamos a ver al artículo 685 bis y dice, las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional cuando el tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal. Prevendrá a la parte afectada para que asigne otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Bueno, este artículo está muy claro, es el artículo 685 bis. O sea, si no tienes un representante, obviamente, el trabajador, obviamente, le van a asignar uno, ¿verdad? Artículo 685, tercero, dice, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a 1. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. 2. Designación de beneficiarios por muerte. 3. Prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especies y accidentes de trabajo. 4. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con a. La libertad de asociación, libertad sindical y el rendimiento efectivo de la negociación colectiva. B. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. Y C. Trabajo infantil. Seguimos con el tercero y dice 5. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos de ley. Y 6. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o modificaciones. Bueno, nos vamos al artículo 686 y dice, el proceso de derecho del trabajo y los procedimientos para procesales se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente ley. Dice, los tribunales ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso. Para el efecto de regularización, el procedimiento sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según la disposición, el artículo 848 de la presente ley. Vamos a checar algo, permítanme. Ok, esto significa que por algún motivo, si existiera un pequeño error u omisión en la autoridad, un pequeño error o omisión, obviamente la autoridad tiene la facultad de sustanciarlo, ¿verdad? Es decir, que puedes llevar a cabo una acción rápida para que corrija ese pequeño error o esa corrección, nada más complementándola. Es decir, cuando le falta solamente algo muy pequeño, un error mínimo, una omisión involuntaria, ¿verdad? Puede ser que el nombre de la persona no esté, es decir, que que le hayan puesto María Leticia y realmente no se llama María Leticia, es M.A. Leticia. Y entonces hay que otra vez corregir ese proceso porque están hablando de personas totalmente diferentes, ¿verdad? Una se llama María Leticia y la otra es M.A. En el acta de nacimiento, pues obviamente son errores involuntarios y pequeños, por así decirlo, ¿verdad?
Artículo 687. Dice, en las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. Es decir, deben de ser claros en los puntos que se está solicitando o exigiendo, ¿verdad? Artículo 688. La autoridad administrativa están obligadas en la esfera de sus respectivas competencias a auxiliar a los tribunales. Si se negaren a ello, deben responder en los términos de las leyes aplicables al caso. Es decir, miren, no deben de ser obviamente los tribunales ominosos, omisiosos, o no sé cómo se les dice. Es decir, no deben de dar largas a los términos de los procesos. Es decir, que tienen que ser rápidos y precisos, por así decirlo. No darle largas, por así decirlo, ¿verdad? Y nos vamos a lo que viene siendo el capítulo 2 de la capacidad, personalidad y legitimación. Ok. ¿Les quedó claro el capítulo anterior? Licenciado, ¿algún comentario que usted quiera dar? Maestra, el último término, ¿a qué se refirió? No lo entendí. Si me lo explica de nuevo. Lo que se refiere a dar las largas, a no dar largas. Sí, las autoridades administrativas están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a los tribunales. Si se negaren a ellos, serán responsables en los términos de las leyes aplicables en caso. Es decir, que no sean omisiosos. Es decir, si a lo mejor si le están dando largas es por algo. Es decir, que a lo mejor están de parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, los mismos, obviamente, las autoridades deben de checar que el juez y el secretario no estén tomando, obviamente, parte, ¿verdad? Dentro del asunto y que le estén dando largas para que, obviamente, el patrón pueda armar o crear una nueva, o crear una defensa, por así decirlo. Ajá, exacto, algo falso, crear algo falso. ¿Sabes qué? Hazme un estado de cuenta rapidito, un estado de cuenta financiero rapidito, con fecha anterior, y le están dando largas cuando ya debe haber presentado ese papel con anticipación y los términos ya se están venciendo o ya se vencieron y todavía le están dando más espacio, más tiempo al patrón para que obviamente pueda armar su estrategia o su defensa o a lo mejor crear algo falso, pues obviamente es porque las partes, obviamente tanto el juez o el secretario de los tribunales, obviamente le están dando preferencia a una parte o a otra. En este caso deben de ser obviamente imparciales y respetar los términos de los procesos, ¿verdad? A eso se refiere. Es que la palabra omisiosos, esa es la palabra, omisiosos. ¿Verdad? No sé si te quedó claro, perdóname, Rafa. Gracias, maestra. Es que me llamó la atención el término, pero no lo encuentro. Lo traté de buscar ahorita también en Google y no me aparece el concepto. Por eso que me explicara, se lo agradezco. Omisioso, sí. Licenciado, adelante. Sí, a lo que se refiere básicamente el artículo es que la autoridad tiene la obligación de resolver dentro de los mismos términos que se están contemplando aquí en la Ley Federal de Trabajo y de alguna forma tratar de evitar cualquier tipo de proceso inútil que de alguna manera venga a obstaculizar o a aumentar esa suma de tiempos. O la carga de trabajo. Lo que tienen que es ser, digamos, bajo los mismos principios de toda autoridad, resolver de manera pronta, justa, que sea lo más económico, que no sea gravoso, pero sobre todo que
que trate de establecer sus resoluciones dentro de los mismos plazos que le fija la ley. Muchas gracias. Perfecto. ¿Sí les quedó claro? Sí, maestra, gracias. La palabra que se refiere es que no sea, en este caso, omiso significa que dejes de hacer algo. Omitir, es relativo o sinónimo de omitir, entonces. Y haz de cuenta que si está en tus manos el resolver, pues no des, en este caso, mayores trabas, ¿sí? A eso se refiere con un término de ser omiso en cuanto a su obligación, a eso se refiere. Ok, muchas gracias, licenciado. No encontraba la palabra. Claro. Ok, artículo 689. Nos vamos a lo que viene siendo el capítulo 2 de la capacidad, personalidad y legitimación, ¿verdad? Permítanme. No, en esta compu no puedo poner acentos. Perdón. Artículo 689. A ver, ¿quién entra? Vicente. Dice, son parte en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Está muy fácil. Artículo 6, muy entendible, perdón, 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicio por el tribunal. Un ejemplo puede ser cuando fueron a llevar a cabo una notificación y a una empresa y se toman medidas precautorias en un domicilio incorrecto o bien de terceros que no forman parte obviamente de la litis, ¿verdad? Dice, los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a este hasta antes de la celebración o de la audiencia preliminar. En el caso del procedimiento individual ordinario y del juicio de los demás casos, podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga. Dice, el tribunal, sin suspensión del procedimiento, dictará el acuerdo respectivo, a fin de que éste se corra traslado al tercer interesado con los escritos de demanda y su contestación para que dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se ha notificado personalmente, presente el escrito en el que manifieste lo que a su derecho convenga. En dicho escrito, además de acreditar su personalidad, deberá ofrecer las pruebas que a su interés correspondan. Dice, los terceros interesados que comparezcan o sean llamados al procedimiento ordinario previstos en el capítulo 17. Aquí sí les quedó claro lo que viene siendo lo de un tercero afectado, ¿verdad? Sí. Es decir, supongamos, obviamente el trabajador o los trabajadores están demandando al patrón y obviamente si el trabajador obviamente si el patrón no tiene la suficiente liquidez o solvencia, obviamente pues van a embargar bienes del patrón. Pero si el patrón realmente subarrenda esa maquinaria para hacer blogs y esa maquinaria ni siquiera es de él la subarrenda. Entonces, y obviamente como un inventario de lo que el patrón tiene. Sí, obviamente embargan, esa es la palabra, embargan bienes del patrón pensando que son de él y no es así, pues obviamente los terceros interesados también están invitados al juicio. ¿Por qué? Porque ellos obviamente con facturas, no sé, con documentos van a poder ellos comprobar pues que obviamente ellos son los dueños de ese bien y no el patrón al que están demandando o embargando, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Ah, perfecto.
Ok. Artículo 691 dice, los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio, sin necesidad de autorización alguna. Pero en caso de no estar asesorados en juicio, el tribunal solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo le asignará un representante cuando no lo tuviere. Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido. Obviamente, pues le van a poner un representante, ¿verdad? Al beneficiario del trabajador fallecido. Artículo 692. Dice, las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas. Permítame tantito. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. 2. Los abogados, patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho, con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente, expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero estas no podrán comparecer en la audiencia ni efectuar promoción alguna. 3. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta, otorgado ante dos testigos, previa comprobación de que quien otorga el poder está legalmente autorizado para ello. 4. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extiende a la autoridad legisladora correspondiente de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. Déjenme ver si hay más incisos. No. Hasta ahí. Obviamente, estas son las partes que podrán comparecer, ¿verdad? Artículo 693 dice, los tribunales podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. Fíjense bien, aquí hay una desigualdad porque para los patrones sí se exige el que acredite, que sean profesionistas en derecho y tener carta poder y obviamente al trabajador se hace una excepción. Legalmente, obviamente, en los sindicatos, igualmente en los sindicatos. ¿Sí vieron esa diferencia? Sí lo notaron, ¿verdad? De un artículo a otro. ¿O no? Bueno. Sí, así es. Artículo 694 dice, los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación ante los tribunales del lugar de su residencia. Para que los representantes ante cualquier autoridad del trabajo, la personalidad se acredite con copia certificada que se expida de la misma. Obviamente, si aquí no llevan la carta poder, pero asiste el titular o el patrón simultáneamente con el abogado en el acto, puede otorgar autorización, obviamente, para que pueda ser representado ahí mismo, ¿verdad? Ok, artículo 695 dice, los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores en cada uno de los juicios en que comparezca exhibiendo copia simple fotostática para su cotejo en el documento original o certificado por autoridad,
certificado por autoridad, el cual le será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada. Pues está claro. Ok, nos vamos al artículo 696. Dice, el poder que otorga el trabajador para ser representado en juicio se tendrá conferido para demandar todas las representaciones principales y asesorías que correspondan, aunque no se exprese en el mismo. Obviamente aquí el poder que se otorga es para pleitos, cobranzas y adicionalmente se otorgará una cláusula para que obviamente lo represente laboralmente, ¿verdad? Artículo 697 dice, siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción o pongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos. Obviamente aquí significa que si los mismos interesados tienen obviamente en común demandar a este patrón, pues obviamente pueden hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? Y se asigna, obviamente, se le asigna a uno solo, un representante, para que él represente a uno o varios trabajadores, ¿verdad? Licenciado, ¿algún comentario? ¿Alguna duda, jóvenes, ustedes? No sé si tienen ustedes alguna duda aquí. Sí, mejor que tengan una duda para que usted me pueda ir. Y si no, nada más comentamos lo que viene siendo la personalidad, así de manera muy rápida. Además, maestra, el 696, ¿por qué no tiene limitantes? De aquí se presta para que se dé la corrupción en los que los abogados pueden cobrar por el trabajador y a veces los cheques no llegan a los trabajadores. ¿No existe alguna limitante? Creo que, fíjate que aquí, creo que es el 20% lo que les cobran del total de lo que van a cobrar, como que es algo que ya está así como que, si hay una limitante, es esa, como que ya está, es algo ya que te cobran así como que de cajón, porque así me ha tocado a mí en el transcurso de mis 50 años que tengo, muchas amigas me dicen, le cobraron el 20% y otra, le cobraron el 20%. O sea, como que ese es el factor. Licenciado, ¿usted tiene algún comentario? Sí, creo que lo que se refiere el compañero es perdón. al momento que le da el trabajador un poder de esa manera, está corriendo riesgo de que el dinero no le vaya a llegar al trabajador. ¿A eso se refiere? Así es, efectivamente. Como ha sucedido en muchos casos de compañeros que han sido pues tildados y les han quitado sus cheques y llega a manos de los abogados y estos hasta los bancos van y los cobran. Sí, miren, aquí lo correcto es el mismo trabajador de alguna manera puede estar también involucrado para saber que si se llega a una etapa de arreglo, él esté presente y sepa cuándo le van a pagar. El cheque que le dan en el caso de los trabajadores debe establecerse para evitar esa situación que sea un cheque para cuenta del mismo beneficiario y para que no vaya a endosar el mismo abogado a la hora de recoger el cheque cuando son cheques en parcialidades, que no lo vaya, sí está autorizado a recoger el cheque, pero el tema sería que no sea un cheque que se pueda depositar más que en la misma cuenta del trabajador. Sí, obviamente que esté cruzado, que sea un cheque cruzado, ¿verdad? Y hay que poner un sello que dice para bono cuenta del beneficiario. Esa es una. Y la otra es de que a veces los mismos trabajadores no tienen ni siquiera cuenta de cheques. Entonces, esa es la otra situación, ¿no? Pues nominativo, no, licenciados. O sea, a nombre del beneficiario, no del abogado. Sí, bueno, pero si no lo cruzan, si no le ponen el sello, lo pueden endosar. Entonces tienen que tener un sello en el cual diga para bono cuenta del beneficiario, porque si lo endosan, si ya teniendo el sello, no lo pueden endosar. Entonces ya va protegido con el sello y aparte lo puede cruzar, ¿verdad? El cheque cruzado, obviamente, ahí dice que solamente puede ser
esta persona la que pueda cobrarlo, ¿verdad? Pero pues a veces los trabajadores no tienen ese conocimiento y obviamente si Bueno, de ahí sí es el correcto. abogado no se los dice, pues a veces puede abusar de esa confianza. Sí, es correcto. Y obviamente, como nos comenta el compañero, pues sí pasa, ¿verdad? Obviamente, malamente, sí, y sigue pasando, ¿verdad? Porque nos falta, obviamente, pues conocimiento. Y acuérdense que el conocimiento es poder, ¿verdad? ¿Alguna Muchas otra gracias. duda? No, al contrario. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Licenciado, ¿algún comentario que quería decir de acerca de Bueno, la personalidad? lo de la personalidad, así rápidamente. La personalidad viene siendo la forma en cómo se le conoce a la documentación con la que una persona va a representar a una persona física o a una persona moral. Si se trata de persona moral, podemos pensar en que puede ser el abogado de una empresa y va a ser con los documentos con los que primero demuestre la existencia de la empresa, es decir, con su constitutiva, que es una SA, bueno, que esté inscrita en la sección de comercio, y que al abogado le hayan dado las facultades para representar en materia laboral. Y que la persona que le dio esas facultades cuente con ese tipo de atribuciones, porque no se las puede dar a una persona que no sea el representante legal, o muchas veces, si están en un consejo de administración en una empresa, saber que la persona que le dio tiene las suficientes facultades. Y a eso se le denomina, pues, que cuenten con la debida personalidad. En el caso de los sindicatos, bueno, va a ser a través de los mismos delegados, quienes tienen esa facultad, y en el caso de los trabajadores sería con 2 testigos, ¿verdad? Y va dirigido al abogado y pues ahí le ponen que es para poder comparecer y llevar a cabo todo tipo de audiencias. Pues muy bien. Pues eso sería nuestro temario de esta semana síncrona, de esta sesión síncrona, y es hasta el artículo 697. Yo ya les puse el link, ¿verdad? De estos artículos de esta Ley Federal del Trabajo para que ustedes lo puedan descargar o bien tenerlo, copiarlo. Si no lo quieren descargar y imprimir, pues lo descargan en un Word para que ustedes lo tengan, obviamente, estos artículos. No toda la ley, por eso les digo, nada más vean qué es lo que, de qué artículos a qué artículos estamos viendo, pues, obviamente para el examen parcial, ¿verdad? Sí, Gilberto, adelante. Una pregunta, maestra. El cuestionario nomás va a llegar portada, ¿verdad? Sí, es portada, porque pues es cuestionario. Ya cuando yo les pida, por ejemplo, que pues un cuadro sinóptico, pues también va a ser portada. Y nada más lo único que sí les pido, obviamente, cuando sea así cuadros sinópticos, nada más háganme lo que viene siendo la referenciación, ¿verdad? Eso sí es bien importante, portada y obviamente los cuadros sinópticos, o que viene siendo el cuerpo del trabajo, y al final, pues obviamente las referenciaciones. En este caso, pues es bien fácil, nosotros nada más tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es con la que estamos trabajando, ¿verdad? Ok. Pero eso sería todo, Gilberto. Está bien, gracias. No, al contrario. Cuando sea análisis, resumen, obviamente, pues ahí sí les voy a pedir portada, introducción, cuerpo, conclusión y referenciación, ¿verdad? Ahí les voy a ir poniendo las características de lo que les voy a pedir de cada trabajo. Sí, por eso no se preocupen. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya son las 9:10, no quiero alargar tanto. Y aparte tengo que ver cómo bajar. Estoy viendo cómo
cómo quitar y cómo bajar la grabación, porque no crean que sé este nuevo sistema, no, yo no me lo sé. ¿Cómo detenerlo? ¿Eh? ¿Cómo detenerlo, digo? Sí, es que sí, nos dijeron, nos mandaron el formato de cómo hacer y todo, pero pues bueno, ya la buena de Dios, aprendiendo, echando a perder se aprende, ¿verdad? Pero no quiero echar a perder esta sesión porque pues todavía hay que ya se está grabando, pero pues la quiero subir, ¿verdad? Y creo que nos piden que para subirla hay que pedir un permiso que ellos van a pedirlo, nosotros no sé ahí cómo procede, pero bueno, ya no les quiero yo tampoco quitar mucho tiempo, les agradezco que estén conmigo aquí en esta semana y nos vemos la próxima semana. ¿Alguna duda con el cuestionario? Está bien sencillo, ¿verdad? El cuestionario es con estos temas que vimos, ¿verdad, maestra? Es correcto. Uh-huh. De hecho, la pregunta 10 se refiere a la personalidad. Está muchas gracias, maestra. Gracias. Sí, de nada. Sí, Marcos, adelante. Ah, perfecto. Ok, bueno, pues que descansen y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere, ¿ok? Ok, gracias. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Gracias, maestra. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, que descansen. No, salió la llamada, no. ¿Cómo detengo esto? Ajá, dejar de presentar. Ok.